Al hablar de las oscilaciones del gusto, pensé en dos ideas que iban por el mismo camino. La primera es la evolución del patriarcado y la segunda la evolución del concepto de género. Me parecieron adecuadas ya que tienen la característica especial de estar en constante cambio, lo cual puede llegar a ser tanto bueno como malo, ya que no nos da la certeza de algo sino una interpretación de la realidad que es igual de variable, ya que por ejemplo el género es una construcción social, como lo postulaba Berger y Luckman en 2006 mientras señalaban algunas variables como la cultura, la época, el estatus monetario, etc. En otro momento se habló de la cultura de las masas, en sus comienzos como una masa de personas que no tenían identidad propia. El concepto ha sido discutido como algo positivo o negativo por distintos estudiosos como Horkheimer en 1940, que señalaba banalización y descualificación de los productos culturales masivos, o como Childs en 1969, que explicaba una función social mucho más positiva al ayudar en la expansión de estratos que habían sido marginados anteriormente. Por mi parte, me gustaría señalar el lado más preocupante de esta cultura de masas, como el manejo de pensamientos de forma sutil en los consumidores actualmente, el cómo se instauran diferentes pensamientos y estereotipos en la mente de las personas gracias al entretenimiento y la transmisión de información sesgada de forma intencional. Ayuda sin lugar a duda a mantener los estereotipos tóxicos que dañan a la sociedad. En este caso, relacionado con el momento 2 de Calocagatía, está el ideal de la masculinidad, que lo único que genera es que el hombre sea formado en relación a la violencia, dejando de lado y juzgando a todo el hombre que se salga del estereotipo. Enlazado con este punto está otra noción que se expresa en el capítulo, el engaño y la corrupción moral, que suele ser definida como el estado de una persona cuando la línea entre el bien y el mal, entre lo aceptable y lo inaceptable, está difusa, generando que no se piense en las posibles consecuencias que le puede generar a los demás, solo en los beneficios que puede ganar. Esta entra en la categoría de la corrupción anormal, expuesta por Luis Moreno Campo. Personalmente, lo relaciono con el patriarcado que busca imponer una sola idea de lo que deben ser los hombres o las mujeres, y excluyendo por consecuencia a todos los demás. Me gustaría ejemplificarlo con una serie que es ampliamente conocida como lo es Friends, especialmente en el capítulo en donde Ross y Rachel buscan una niñera para su hija. Se introduce a un hombre llamado Sandy, que representa ciertas características que son relacionadas a la mujer como ser sentimental, empático y le gusta cuidar de niños, cosa que a Ross le incomoda al punto de convencer a Rachel de despedirlo. Considero que es un ejemplo muy común de lo que sucede cuando un hombre no se adecua al estándar de masculinidad que se le es asignado. Cuando se mencionó que los gustos van evolucionando, recordé la charla que habíamos tenido el sábado, en donde se hablaba de que lo masculino era visto como mejor que lo femenino. Un curioso pensamiento, que es muy evidente en la actualidad, como, por ejemplo, el gusto por el fútbol masculino y un sesgo frente al fútbol femenino. Pero llevándolo un poco más a los acontecimientos recientes, está la polémica del equipo femenino noruego de balonmano, en el que las mujeres se habían estado quejando de que la parte inferior de su vestuario era demasiado incómoda y reveladora, así que solicitaban un cambio para sentirse más cómoda durante los partidos de las Olimpiadas de Tokio 2021. Se les fue negado y se les impuso una multa por haberlo hecho a pesar de la negativa que les dieron. En este caso se puede demostrar el apoyo tanto de la comunidad en general como por parte de ciertos directivos que consideran ridículo este tipo de normas en la actualidad. Se vieron dos escenarios: hombres a los que no les importó la comodidad de las mujeres y hombres que entendieron el problema y decidieron ayudar. Al tratar el tema de las feas representaciones de la realidad, en cómo se desarrolla un gusto por dejar a la mente vagar sin ningún tipo de límite para experimentar diferentes situaciones que puede crear la mente de manera inconsciente, relacionado a eso está desde mi perspectiva las asociaciones que hacemos basadas en estereotipos en nuestra vida diaria, expresados como insultos o pensamientos que llegamos a tener. En concreto me gustaría resaltar una frase que es frecuentemente dicha a los niños y hombres por parte de ambos géneros, la cual es estás llorando como una niña. Una frase que en algún momento todos podemos haber escuchado. Esta remarca mucho de los conceptos anteriores, como que los hombres deben ser fuertes y no deben llorar. Curiosa es la implicación de que el género femenino es considerado más débil frente al dolor, cosa que se ha evidenciado científicamente que es falsa, al tener un umbral del dolor más alto que el del hombre, demostrando los obvios estereotipos que hay tanto para la mujer como para el hombre.
Conectado al punto anterior, me gustaría hacer énfasis en las implicaciones psicológicas que este tipo de frases generan en los niños y posteriormente en los adultos, refiriéndome específicamente a la teoría del apego postulada por John Baldwin, que está categorizado en apego seguro, ambivalente, evitativo y desorganizado. El autor desarrolla estas categorías basándose en la relación que generan los niños con sus cuidadores. Dado que la teoría es muy amplia como para explicarla a profundidad, tomaré solo dos tipos para desarrollar algunos ejemplos. El primero, apego seguro, que no siente necesidad de que su cuidador esté pendiente de él 24/7, porque sabe que sin importar qué, siempre estará ahí para él. Al ser mayor, será una persona confiada y segura. El segundo es el extremo opuesto. Se forma cuando el individuo no tiene un lugar seguro con su cuidador. Siente ansiedad ante las demás personas porque no sabe si puede ser herido. Al llegar a ser adulto desarrollará una autoestima baja. También tendrá los conceptos de amor o cuidado desordenados, generando una personalidad represiva con sí misma. Al no enseñarles cómo manejarse, también se desarrollan conductas que pueden llegar a ser perjudiciales para los demás. Para finalizar, me gustaría exaltar una de las ideas que tenía el libro, que era cuando lo feo se usa como una denuncia para reflejar la realidad del mundo, una propuesta que me parece muy interesante, ya que genera que las personas tomen conciencia de que no importa cuánto intenten ignorarlo o esconderlo para que no sea encontrado, siempre existirá y seguirá dañándonos, no desaparecerá si no lidiamos con él de una forma adecuada.